Vamos a continuar. Aquí en inicializar barco vamos a cambiar el 4 por el 5. Va a ser la primera modificación que vamos a hacer. Y en pintar, aquí donde estamos pintando el carácter, lo vamos a poner como en 2. Si se acuerdan, nosotros en esta función inicializábamos 3 mapas. Bueno, aquí tenemos 2, que es el del jugador, el del enemigo, y aquí vamos a crear una nueva inicialización. Pues vamos a denominar in igual a nj. O sea que vamos a hacer una tercera copia de nuestro mapa y vamos a crear aquí la variable. La primera copia es donde posiciona el jugador los barcos. La segunda es donde nosotros vamos a disparar para intentar derribar los barcos enemigos, y en esta copia es donde se van a almacenar los barcos enemigos, los cuales no se deben demostrar. Entonces, ¿qué hacemos esta copia? Para que de esta manera no se muestren al jugador donde están los enemigos. Ahora vamos a irnos a la clase jugador y vamos a crear una nueva función de tipo vacía, la cual llamaremos disparo, en la cual le vamos a pasar un tipo de dato pieza y un entero, y vamos a empezar a desarrollar nuestra función. Que le pasamos un tipo pieza, en este caso la llamo P, y un entero que en este caso pondré se llame Q. Aquí vamos a crear un for donde i se inicialice en 0 y sea menor a 4 e i tenga un aumento en 1, 1. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a crear un nuevo tipo de dato que denominaremos coordenada, que va a ser c y que va a ser igual a p punto a posición en i. Aquí. Ahora vamos a crear dentro dos if, donde si q es igual a 1, vamos a decir, donde si q es igual a 1, pues vamos a verificar que si el mapa en 2 en c punto y c punto x, aquí falta un punto y coma, esto es igual a p. Ahora vamos a copiar esto y aquí ponemos esto, lo pegamos 4 veces. O sea, si es igual a p, a s, a d o a f, entonces que es esta función, o sea, que verifique en el mapa en 2 que si en la posición c.y y c.x es igual a p, a s, a d o a f, o sea, dependiendo los caracteres de nuestros barcos, si corresponde que la misma posición, vamos a decirle que en esa misma posición sea igual a una O, que en este caso la O la utilizaremos para determinar si le hemos dado a un barco. Si en el mapa nos aparece una O, significa que le hemos dado al barco. En caso contrario de que Q sea diferente de 1, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo
Aquí, por cierto, se me olvidaba complementar este if. Aquí es en caso contrario de que en las posiciones c.y y c.x sea igual a un espacio en blanco, entonces le vamos a decir que en el mapa en c.y y c.x sea igual a una x. La x la marcaremos como que hemos disparado en una posición donde no hay ningún barco, o sea que hay un espacio en blanco. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo copiamos y lo pegamos, pero aquí en vez de ser en, lo vamos a poner como who, que es el mapa del jugador. Y hacemos exactamente lo mismo. Esta función de disparo nos va a comprobar, nos va a checar si, dependiendo de la posición que nosotros le mandemos, va a verificar si corresponde a alguno de estos caracteres con la posición donde nosotros disparamos, pues lo va a marcar como que le hemos dado a una nave. En caso contrario de que ese espacio esté en blanco, pues lo va a marcar como en X, de que ahí no se encontraba ninguna nave. Esta misma función la utilizaremos para la clase enemigo y la clase jugador. Por eso mismo aquí está, lo ponemos como jugador, o sea que lo verifique en el mapa jugador, y aquí que lo verifique en el mapa enemigo. Ahora vamos a crear dos tipos de datos enteros dentro de nuestra clase jugador, que se llama, son tipos de datos privados, la cual una se va a llamar turno, la cual va a ser igual a 0, y vamos a crear otro tipo de dato, la cual denominaremos igual turno, pero en este caso a turno 1, y la cual no vamos a inicializar. Estos tipos de datos simplemente los pongo aquí directamente desde la clase, porque pues solo quiero que sean exclusivos de la clase y no los voy a compartir con la demás, con la otra clase enemigo. Ahora vámonos aquí en disparo. Aquí esto, a ver, lo quitamos y lo pegamos, pero no solo vamos a hacer eso, vamos a crear un if, la cual lo vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en donde digamos que si en la posición donde nosotros efectuamos el disparo es igual a P, entonces vamos a hacer que P.D sea igual a P, y esto lo vamos a copiar 3 veces, pero cambiando la letra. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y aquí turno 1 va a ser igual a 1. Ahorita parece un poco confuso, pero tiene sentido. Lo que estamos haciendo aquí es que dependiendo qué letra nosotros le dimos, o sea, si nosotros presionamos, o sea, efectuamos la acción disparo y le dimos a uno de los barcos, que en este caso sería P, S o D, queremos que P.D tome el valor del carácter al barco al cual le dimos, en este caso es P, S o D. A F no me importa pasarle el dato, porque como F solo ocupa un solo lugar, entonces cuando nosotros le demos a F técnicamente hemos derribado el barco completo. En este caso a P, a S y D, como abarcan diferentes lugares, necesito una copia para después hacer como parte de la inteligencia que va a ser el barco para que encuentre el resto del barco. Por eso necesito una copia del tipo de carácter. Y turno
Esto lo vamos a efectuar para que haga el cambio de turno, o sea, para que cuando la máquina haga un disparo, después de que finalizó esa acción, sigue la del jugador y así, para que se vayan turnando. Ahora vamos a crear una siguiente función, la cual denominaré verificar, la cual igual le vamos a pasar un tipo de dato tipo pieza. Y esta función que nos va a hacer, dependiendo los datos que le pasamos aquí, entonces cuando nosotros detectemos un barco, se llama verificar. Ok, pues un tipo de dato pieza es denominable pp. Ok, dependiendo el tipo de dato que nosotros al barco que le dimos, vamos a hacer que nos busque esa misma letra dentro de nuestro mapa. Por lo tanto, para ahorrarnos tiempo, vamos a hacer un copiar y pegar de este for anidado. Aquí. Ok. Se dan aquí, en vez de ser en 0, vamos a hacer que empiece desde 2. Aquí no nos interesa el espacio, por lo tanto lo borramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este for anidado? Ahora, con este for anidado nos vamos a hacer que nos busque dentro de nuestro mapa la letra a la cual nosotros le dimos. O sea, si nosotros cuando efectuamos la acción disparo le dimos al portaaviones, entonces lo va a marcar como una O, marcando de que le dimos a un barco, pero no nos va a mostrar obviamente a qué barco le dimos. Y esto lo va a usar la máquina para buscar el siguiente posicionamiento de ese mismo barco. Entonces lo va a ir buscando. O sea, después de que le dimos la acción de disparo, le pasamos a p.d el tipo de carácter o de la letra al cual el barco le dimos, y lo va a buscar dentro de nuestro mapa. Entonces aquí creamos un if, y digamos que si who en su parte y j es igual a p.d, entonces vamos a hacer que p.ori.x tome el valor de j y p.ori.y tome el valor de i. Y aquí se me olvidó decirles que verificar es una función de tipo entero, porque voy a utilizar que me retorne un valor. Entonces aquí lo cambiamos y aquí le vamos a poner que tenga un retorno, que no me retorne un 1. Cuando el for encuentra que en la posición i j es igual a al carácter al que nosotros estamos buscando, pues le vamos a decir que esos valores o esa posición no la pase a nuestro tipo de dato pieza, y con el retorno rompemos la función for. O sea, salimos de la función for y eso lo utilizaremos para que para que el enemigo nos empiece a detectar cada uno de los barcos que ya nos derribó. Ahora vamos a hacer otra función. Por cierto, aquí fuera, cuando vamos a ponerle que, o sea, aquí por cierto,
Si no se encuentra, o sea, si encuentra una coincidencia, pues nos va a retornar 1. Caso de contrario, de que verifique todo el for y que no encuentre ninguna coincidencia, pues nos va a retornar un 2. Y esto lo utilizaremos para hacer los cambios de turno. Ahora vamos a crear otra función. Ahora nos vamos a la función enemigo, mover. Y aquí vamos a implementar un nuevo if, en donde nosotros digamos que si tecla es igual a z, vamos a llamar a la función disparo, a la cual vamos a pasar nuestro tipo de dato tipo pieza, y aquí le vamos a poner un 1. Y después de esto vamos a llamar a la clase enemigo y lo vamos a llamar a la función seleccionar mapa, pues le pasamos P y le pasamos a R. Y por último, aquí vamos a hacer que T sea igual a 2. Y por último vamos a decir que copia sea igual a P. Ahora, esto que hace que cuando nosotros presionemos la tecla X, va a verificar el espacio donde nos encontramos y va a hacer la acción de disparo para mostrar si le hemos dado o no a un barco. Después de eso llamamos a la función seleccionar mapa para que nos posicione otra vez nuestro marcador en un lugar aleatorio. Después de igual a 2, esto va a ser el cambio de turno. Y por último, copia lo igualamos a P. ¿Por qué? Porque copia mantiene el valor antiguo. Entonces, puede que caiga la posibilidad de que cuando selecciona el mapa cree una nueva posición, a la hora de moverlo, va a borrar el valor de copia por lo que tenemos aquí. Entonces directamente lo pasamos, igualamos a P para que copia y P en este momento tengan estén en la misma posición y no me borre un lugar que ya hemos marcado. Aquí vamos a hacerle una modificación donde vamos a pasarle otro tipo de dato, el tipo de dato T. Y como modificamos ahí, también tenemos que hacer la modificación de la clase y y por último hacemos la modificación en mover y le pasamos a T, y esto pues nos va a definir los turnos. Ahora vamos a hacer una siguiente modificación, la cual va a ser en colisión, y le vamos a agregar también un tipo de dato entero. Entonces vamos a modificar la función colisión agregando un nuevo tipo de dato entero, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahora si q es igual a 1, vamos a hacer que así, aquí que si q es igual a 1, vamos a hacer que vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí, donde digamos que lo verifique en el mapa 2 que acabamos de crear. Ahora, en caso contrario de que q sea diferente de 1, vamos a copiar lo mismo, pero aquí lo vamos a hacer solo con 2, que lo vamos a hacer en el primer mapa, y donde vamos a verificar que sea X o O. Cuando Q es igual a 1, que esto lo vamos a utilizar para que nos verifique en el segundo mapa. Esto lo vamos a utilizar para inicializar los barcos. Y
cuando Q sea diferente de 1, esto lo vamos a utilizar para verificar la función disparo. Cuando nos genere un nombre aleatorio, no nos aparezca encima donde ya marcamos una Q o una X o una O. Y lo único que vamos a hacer aquí es en seleccionar mapa, es aquí agregarle aquí en seleccionar mapa, aquí le vamos a poner un 2 y en colisión pero de seleccionar barcos un 1. Aquí un 2 porque aquí vamos a hacer la selección para que no nos ponga encima de la X o de la O, y esto lo vamos a hacer para los barcos. Aquí es 1, perdón. Esto es para que no tenga conflicto con los barcos y esto es para que no tenga conflicto con las X y con las O que marcan los disparos. Y aquí hay que cambiar esto a un 2 para que nos pinte los caracteres. Ahora vamos a hacer una prueba, vamos a compilar. Aquí falta un punto y coma, digo aquí falta una coma. A ver, vamos a volver a compilar. Y aquí igualmente falta una coma. Esto lo vamos a hacer con... Era el 2. Aquí es coma 2. Se me olvidó modificar también esta función colisión. Este es en 2 para que cuando ya esté marcado una X y una O, pues ya no pase, ya no nos permita, por así decirlo, que pase encima y se pueda borrar la posición que ya está marcada. Ok, a ver. Vamos a poner aquí los barcos. Y ahora ya se dan cuenta, ya no se pintan los demás barcos. Ahora vamos a apretar el disparo. Y se marca una X. Aquí no pasa la siguiente acción porque no hemos hecho qué pasa cuando t sea igual a 2. Pero ya se dan cuenta, ya lo marca. Ahora nos vamos a ir a la función jugador y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la otra función. Vamos a crear un if en el cual nosotros le digamos que si Q es igual a 1, no toda esta parte, vamos a hacer que si Q es igual a 1 nos verifique los posicionamientos de los barcos. En caso contrario de que Q sea diferente de 1, vamos a hacer exactamente lo mismo. Copiamos todo esto, pero aquí solo aquí en vez de ser P y S vamos a poner que sea X y O para que también no tenga choques cuando ya se marcó una posición. Entonces igualmente como que ya modificamos la función colisión, aquí hay que pasarle un tipo de dato entero, en este caso va a ser Q, y como modificamos colisión tenemos que modificar todas las funciones que tengan que ver con colisión. Aquí colisión le agrego un tipo de dato entero y esta lo volvemos a utilizar en esto, lo ponemos como 1, en la de mover lo ponemos como 1 y aquí lo ponemos como igualmente 1. Ok, porque estos corresponden a lo que tiene que ver con los barcos, por lo tanto es P, C, D y F. Y aquí en seleccionar mapa vamos a agregar un tipo de dato que en este caso va a ser Q y lo vamos a pasar en colisión como coma Q. Como ya modificamos esto, aquí en seleccionar mapa vamos a poner un 1 porque corresponde a los barcos.
y vamos a ir a donde están nuestras funciones y aquí vamos a agregar un nuevo tipo de dato que es entero. Y acuérdense que le pasamos los valores, este es el de, vamos a pasarle qué tipo de barco es y este lo utilizaremos para saber que cuando nos crea una posición aleatoria, saber si estamos usando los barcos o estamos usando de las funciones, ya la función de disparo. Vamos a crear dos funciones más que van a ser dos tipos de datos, la cual una voy a denominar IA general, que va a ser la función que nos que va a determinar la inteligencia de la máquina, y otra función que le vamos a llamar cambio de turno. La primera función que vamos a desarrollar va a ser cambio de turno, la cual vamos a pasar un tipo de dato pieza que pasamos por referencia, un tipo de dato entero que pasamos por referencia y por último un tipo de dato entero. Y vamos a desarrollarla. A ver, es vacía de la clase jugador, se llama cambio de turno, el cual vamos a pasar tipo de dato pieza, tipo entero que dominaré P, un tipo de dato entero que pasa por referencia, que esta va a ser la del turno, y por último un tipo de dato entero que va a ser en este caso R. Esta función es muy sencilla, ya que simplemente vamos a llamar a diferentes funciones, que es en este caso la primera va a ser la de seleccionar mapa, la cual recibe un tipo de dato, le vamos a pasar a P, a R y a 2. Luego vamos a llamar a la clase jugador, dos puntos, y vamos a llamar a disparo, el cual igualmente recibe a P y le pasamos un 2. Y por último T lo vamos a igualar a 1.